estamos entre toda la clase de primero E recortando y pegando en el mural y representa las tres zonas de Asturias, la alta, la media y la baja. Aquí voy a explicaros la zona de montaña. Aquí, como veis, las nubes están oscuras porque va a llover. Aquí hay dos casetas que son las del puerto. Aquí está nevado en La Pena, están las cabras, los robezos. Por ahí por abajo están los árboles, que hay el monte, la zona más oscura, las ovejas. Hay un caballo de montura que fue el granjero a ver las ovejas. Aquí en la zona media, donde está el ganado y las vacas y todo. Hay también algunos pocos de árboles, el tractor. Es una zona baja de Asturias, donde puedes encontrar distintos tipos de ganadería vacuna, jabruna, de cerdos, de gallinas. Hay ganadería también salvaje, como los jabalís. En las vacas se pueden encontrar distintas razas de vacas, raza pinta, raza asturiana, raza casina. Esto hay un caballo de montura. Estos son unos chamuletos para meter las vacas a dormir por invierno. Esto hay todo árbol, el río, que por invierno, por verano secase. Las vacas tienen que ir a beber al monte. Nos hemos repartido las tareas entre toda la clase. Algunos estuvimos pintando, otros recortando, otros encolando, otros dibujándolo. En este mural hemos utilizado diferentes técnicas. Para colorear hemos utilizado témperas, por ejemplo para los árboles, carboncillo para hacer las marcas del camino y lápices acuarelables para las vacas, los caballos. Hemos utilizado colores fríos para el cielo, un azul claro, porque en Asturias no hace muy buen tiempo. Para el prado hemos usado diferentes tonos de verde, para las zonas más húmedas verde oscuro y para las que están más secas verde claro.